Cuando piensas en John Wayne, seguramente te imaginas un sombrero vaquero y un revólver, ¿verdad? Pero ¿sabías que el Duque también brilló en películas fuera del salvaje oeste? Desde intensos dramas hasta épicas bélicas, su talento iba mucho más allá del género que lo hizo famoso. Quédate y descubre las 7 mejores películas de John Wayne más allá del western. Placeres Culpables presenta Más allá del western. Como comentamos, y por eso no debéis de perderos nuestra pestaña de comunidad, vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a hablar de directores y actores de los que ya hemos hablado y hemos hecho sus tops correspondientes en cuanto al género western, pero viendo sus películas más allá del género del western, y por eso lo hemos titulado Más allá del western. Y ¿por qué no? Vamos a empezar con el posiblemente actor más reconocible dentro del género, como es John Wayne, y vamos a repasar un poco sobre su vida y vamos a nombrar sus 7 mejores películas más allá del western según la puntuación del IMDb, como siempre, tomándola como base, porque no la seguimos al 100%, para hacer esa selección y que veamos cómo John Wayne despuntó también más allá del género que le dio la fama. Así que, sin más dilación, empezamos a comentar un poco sobre la vida de este controvertido actor. John Wayne, nacido como Marion Robert Morrison el 26 de mayo de 1907 en Winterset, Iowa, es un hombre que definió una era en Hollywood. Aunque siempre se le ha recordado como el símbolo del cine de western, su camino a la fama no fue nada fácil. Después de perder su beca de fútbol debido a una lesión, empezó a trabajar como asistente de utilería en los estudios Fox. Fue allí donde conoció al director John Ford, una amistad que cambiaría su vida para siempre. Aunque su carrera despegó con westerns como La Diligencia, Wayne también dejó su marca en otros géneros. Películas como La Taberna del Irlandés y Arenas de Iwo Jima demostraron su versatilidad, llevándolo a ser nominado al Oscar. Pero Wayne no solo era un actor, también era un apasionado productor de cine que se involucraba en cada detalle de sus películas. Fuera de las cámaras era un hombre de fuertes convicciones, como todos sabemos. Desde su apoyo al ejército hasta su lucha contra el cáncer, Wayne se convirtió en un símbolo de perseverancia. Incluso su apodo, el Duque, tiene una historia curiosa. Proviene de su perro, con el que siempre paseaba de niño y que era tan famoso como él en su barrio. John Wayne fue más que un icono de cine, fue una leyenda viviente que dejó un legado inmortal en la pantalla grande, dentro y fuera del western. Y como sabéis, o si no lo sabéis, lo digo ahora, ya hicimos un vídeo con sus 7 mejores westerns, o creo que llegamos a 10 en su caso, al que os remito, pero ahora vamos a descubrir sus mejores películas más allá del western, como decíamos al inicio. 7 joyas de variados géneros, en base, como siempre, a su puntuación en IMDb y también un poco a nuestro criterio. Y empezamos ya. En el número 7, bajo el título original Donovan's Reef, tenemos La Taberna del Irlandés, del año 1963, que es una de las películas más peculiares en la filmografía de John Wayne, alejándose del típico western para adentrarse en una comedia con toques románticos y dirigida por John Ford. La historia se desarrolla en la idílica isla hawaiana de Helaukaola, donde Michael Guns Donovan Wayne lleva una vida relajada hasta la llegada de una mujer sofisticada, Amelia Dehan, Elizabeth Allen, que complica las cosas. El film destaca por su tono ligero y humorístico, algo poco común en los roles de Wayne. Aquí su personaje es encantador y pícaro, mostrando un lado más jovial y menos rígido. Su química con Lee Marvin, quien interpreta al alocado Dr. William Dehan, agrega un dinamismo inolvidable a la trama. Este fue el último proyecto conjunto entre John Ford y John Wayne, marcando el final de una colaboración legendaria. Además, la película fue filmada en Kauai, Hawái, aprovechando los paisajes paradisíacos que contrastan con los ambientes áridos del western clásico. Recomendada para quienes buscan una película ligera, con paisajes exóticos y el carisma inigualable de Wayne en un registro diferente al habitual. En el número 6, bajo su título original Island in the Sky, Infierno Blanco, del año 1953, una de las películas más intensas de John Wayne, en la que se aleja del género western para liderar un drama de supervivencia en el helado desierto canadiense. Dirigida por William A. Wellman y basada en una novela de Ernest Kagan, el film sigue al capitán Doyle Wayne, un piloto cuyo avión se estrella en un páramo nevado. Junto con su tripulación debe enfrentarse al frío extremo y a la escasez de recursos mientras espera un rescate. John Wayne brilla en el papel de un líder valiente pero vulnerable, mostrando una faceta más humana y emocional que en sus habituales roles de vaquero rudo. Su interpretación destaca por la intensidad con la que enfrenta los dilemas morales y las tensiones crecientes de la supervivencia.
El rodaje fue extremadamente desafiante debido a las bajas temperaturas reales en las que se filmó, lo que aportó autenticidad a las escenas. Además, William Wellman, veterano de la aviación, se aseguró de que los detalles técnicos fueran precisos. Recomendada para quienes buscan un drama conmovedor con una actuación inolvidable de Wayne, esta película muestra que el Duque también podía dominar historias de lucha y humanidad. Y en el número 5, Arenas Sangrientas del año 1949, Sons of Iwo Jima, donde John Wayne ofrece una de las interpretaciones más icónicas de su carrera, ganándose su primera nominación al Oscar como mejor actor. Bajo la dirección de Alan Dwan, Wayne encarna al sargento John Stryker, un líder duro y disciplinado encargado de preparar a un grupo de marines para la batalla decisiva en la isla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. El sargento Stryker, un nombre más molón no puede existir, se presenta como un hombre complejo, áspero y exigente, pero con una humanidad que emerge a medida que los soldados comienzan a comprender sus métodos y su sacrificio. Wayne logra un equilibrio perfecto entre la dureza militar y la vulnerabilidad personal, consolidándolo como un símbolo de liderazgo en tiempos de guerra. Muchas de las escenas de batalla se rodaron utilizando imágenes reales del conflicto, lo que añadió autenticidad al film. Además, varios veteranos de Iwo Jima participaron como extras, incluyendo al soldado que levantó la bandera original en la histórica fotografía. Ideal para quienes buscan un drama bélico conmovedor y heroico. Arenas Sangrientas es una muestra del talento de Wayne más allá del western, destacando su capacidad para encarnar a héroes inolvidables. Y en el número 4 tenemos una de las películas favoritas del que suscribe, que es Hatari, del año 1962, una de las películas más singulares de la carrera de John Wayne, dirigida por el legendario Howard Hawks. En esta ocasión, Wayne deja el western para adentrarse en las vastas llanuras de África, interpretando a Sin Mercer, un experto cazador de animales salvajes que lidera un equipo dedicado a capturar especies vivas para zoológicos. La película combina aventura, comedia y romance, destacando la química entre Wayne y Elsa Martinelli, quien interpreta a una fotógrafa que sacude la rutina del equipo. Las dinámicas entre los personajes, junto con las escenas de acción rodadas en entornos naturales de Tanzania, hacen de Hatari una experiencia cinematográfica única. Todas las escenas de caza se realizaron sin dobles ni efectos especiales. John Wayne y el elenco interactuaron con animales salvajes, lo que añade un nivel de autenticidad impresionante. Esta escena, la de la caza, es, por cierto, homenajeada por Spielberg en la segunda parte de Parque Jurásico. Además, la famosa melodía Baby Elephant Walk, compuesta por Henry Mancini, se convirtió en un éxito atemporal. Y lo ponemos un poquito para que lo reconozcáis. Ideal para amantes de las aventuras y seguidores de Wayne que quieran verlo en un papel diferente. Hatari es un testimonio de su versatilidad como actor y de la maestría de Hawks para llevar al público a paisajes exóticos y emocionantes. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3 tenemos They Were Expendable, 1945, conocida en España como Nosotros fuimos los sacrificados, una de las interpretaciones más conmovedoras de John Wayne, dirigida por su amigo y colaborador habitual John Ford, de nuevo. Basada en hechos reales, la película sigue a un escuadrón de lanchas torpederas durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses intentaban resistir la invasión japonesa en Filipinas. John Wayne interpreta al teniente Rusty Ryan, quien junto al personaje de Robert Montgomery, el teniente Brickley, lidera esas pequeñas embarcaciones en misiones desesperadas. La película es un homenaje a los sacrificios de los soldados en una guerra que parecía perdida, destacando valores como el del deber, el honor y la camaradería. John Ford, veterano de guerra, dirigió la película poco después de regresar del conflicto, aportando una autenticidad auténtica. Además, aunque Wayne ya era una estrella, Ford inicialmente dudó en darle el papel principal, dado que no había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero al final llegaron un poco a una entente cordial y aunque le exigió una interpretación más madura y emocional, lo que Wayne agradeció y entregó con maestría. Este drama bélico es ideal para quienes buscan una historia épica de sacrificios y resiliencia y para los fans de Wayne que desean explorar su versatilidad más allá del western, un clásico imprescindible del cine bélico. En el número 2 tenemos In Heart's Weight, del año 1965, conocida en España como Primera Victoria, una destacada película bélica que combina drama, estrategia militar y emociones humanas. Dirigida por Otto Preminger,
La cinta cuenta con un elenco de lujo encabezado por nuestro John Wayne, Kirk Douglas y Patricia Neal. Ambientada en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, la película narra la historia del capitán Rockwell Rock Torrey, John Wayne, quien tras el ataque a Pearl Harbor intenta redimirse y liderar una ofensiva crucial para cambiar el curso de la guerra. Wayne, en un papel sobrio y cargado de emociones, interpreta a un líder militar cuya valentía se mezcla con vulnerabilidades personales. Este enfoque lo distingue de sus típicos personajes heroicos, mostrando una faceta más compleja. Preminger eligió a Wayne pese a las críticas de su salud en ese momento. El actor acababa de superar un cáncer de pulmón y no estaba en el estado óptimo, al parecer. Pero además la película fue una de las pocas de la época que mostraba de manera realista las consecuencias emocionales de la guerra. Primera victoria es ideal para quienes aprecian el cine bélico con toques humanos y fanáticos de Wayne que quieren explorar una actuación en un contexto dramático más profundo. Un clásico inolvidable del cine de guerra. Y ya en el número 1, y como no podía ser menos, The Quiet Man, conocida en España como El hombre tranquilo, una obra maestra dirigida por John Ford y estrenada en 1952. Esta película, que mezcla romance, comedia y drama, marca un cambio significativo para John Wayne, quien deja temporalmente los desiertos del oeste para adentrarse en la verde Irlanda. Aquí interpreta a Sin Thornton, un boxeador retirado que regresa a su pueblo natal, Innisfree, buscando paz tras una tragedia personal. Su vida da un vuelco al enamorarse de Mary Kate Danaher, interpretada por Maureen O'Hara, una mujer de carácter fuerte que desafía las convenciones. Wayne brilla como un hombre decidido pero vulnerable, demostrando su versatilidad fuera de los típicos roles del western. Su química con O'Hara es inolvidable y su interpretación añade profundidad a este relato de amor y redención. La película ganó 2 premios Oscar, incluido Mejor Director para Ford. Fue rodada en los impresionantes paisajes de Irlanda, donde el equipo enfrentó lluvias constantes. Además, la famosa pelea entre Sin y el hermano de Mary Kate Danaher es una de las secuencias más icónicas del cine, homenajeada cientos de veces, y es una de las películas de Spielberg que la homenajea en su película E.T. o incluso en una de sus primeras películas en 1942. Ideal para quienes buscan un John Wayne diferente, El hombre tranquilo es un clásico imprescindible que combina romance y humor con maestría. Y bueno, este es nuestro especial sobre John Wayne más allá del western, el primero que hacemos de este tipo, y esperamos vuestros comentarios para ver si os ha gustado y si queréis que hagamos más en esta misma línea de otros actores y directores de los que ya hemos hablado en el canal. Si no lo habéis visto, os remito al vídeo que hicimos sobre John Wayne, dejaremos el enlace en las cajitas al final, como siempre, sobre sus mejores westerns y también sobre los mejores westerns de John Ford, que podría ser el siguiente director al que dedicamos un especial de Más allá del western. ¿Qué opináis? Dejadlo en comentarios y, como siempre, dar me gusta, comentar, compartir y suscribiros si aún no estáis suscritos. Y también, de nuevo, recordaros que tenemos un canal secundario o un canal hermano que es Más placeres culpables y en el que os esperamos, que faltáis muchos y tiene contenido muy interesante. Así que sin más, nos despedimos. Hasta la vista, cowboys y cowgirls más allá del oeste. Placeres Culpables presenta Más allá del western.